palabra del Señor dice así, hermano. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os corrige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a ellos que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice más abajo: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice más abajo, seguimos, hermano: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad de las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan triste era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, a los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor a la fe de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré
no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remisión de las cosas movibles con las cosas hechas para que puedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego y consumidor. Palabra de Dios, hermano. Tome asiento, hermano. Es larguito la lectura, pero Dios nos habla de esta manera. Amén. Está hablando aquí, hermano, dice, ¿no? La disciplina, ¿no? A sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, ¿no? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos está hablando en este primer versículo, hermano? Que nos escapemos de ¿qué? Del pecado. Amén. Que nos apartemos del pecado que no es bueno. Amén, hermano. Ese pecado es las tentaciones, viene por todo sentido, hermano, cuando una persona cae en esa trampa del pecado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que se sentó a la diestra del trono de Dios. A su nombre. Puesto los ojos en quién, hermano? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermano. Ese autor y consumador de nuestra fe es Jesús. Anoche estábamos compartiendo de quién, hermanos. ¿De la fe de quién? De Abraham. Amén. Génesis 22 era, ¿no? La fe de Abraham estamos anoche compartiendo. Esa fe que Abraham ha puesto entregando a su hijo primogénito también, ¿no? A Isaac, para ser sacrificado en holocausto. ¿Para qué era, hermano, ese sacrificio? Para que si verdaderamente Abraham lo obedecía a Dios y creía en él, ¿verdad, hermanos? Entonces Abraham ha hecho ese pacto, esa promesa con Dios, hermano, ¿no? Pero Dios ha visto su fe de Abraham, hermano. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, hermano? Abraham le manda al ángel, le dice, no lo hagas. Amén, hermano, no lo hagas. Sino que detrás de él se puso un carnero atado en un zarzal, ¿verdad? Entonces ese carnero lo presentó como holocausto en ofrenda de cuenta de Isaac, de su hijo. Amén, hermano. Entonces acá Jesús también dice, ¿no? El autor de la fe, por cuanto ahora él nos habla en espíritu y en verdad. Amén. Ahora el autor de la fe dice, no, puestos los ojos en Jesús. O sea que ahora nosotros, los cristianos, ya no estamos andando mirando en las cosas del mundo terrenal, sino puestos los ojos en Jesús. Porque con Jesús siempre andaremos, con Jesús siempre caminaremos, con Jesús siempre haremos las cosas que tenemos que hacer. A su nombre. ¿O no es así, hermano? ¿O sin Jesús? ¿Cómo andamos, hermano? No tiene sentido, ¿verdad? Con Jesús andemos. Por eso lo hemos recibido en nuestro corazón como único Señor Salvador de nuestras vidas. Ese Jesús que estamos ahora viendo con nuestros ojos espirituales. ¿Quién es el consumador de nuestra fe, hermano? Dice aquí, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No, se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio, muriendo en la cruz del Calvario. Su nombre. En esa cruz del Calvario ha muerto por usted y por mí, hermano. Así lo podemos decir más claro ahora, porque Él nos ha hecho libres de todo pecado. Amén, hermano. Pero el hombre natural, el hombre que estamos en esta tierra, hermano, que todavía estamos palpando estos lugares, hermano, somos débiles en nuestra fe, porque viene cualquier momento la tentación. Estamos deslizándonos sin querer. Amén, hermanos. ¿Verdad o no es verdad? Pero hay que ser fuertes, hermano, para no caer en esa debilidad de la tentación, para caer del brazo de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y eso es pecado, el que contradice al Señor.
Hay muchos que contradicen al Señor, evangélicos, cristianos, hermanos, bautizados, los que están bastante años, hermano, en la iglesia, después se cansan del ministerio, se cansan de la iglesia, aún pastores, hermanos, se cansan y empiezan a contradecir. Tantos años que sirvo al Señor, tantos años que doy tantas cosas, pero nunca me bendijo. ¿A qué Dios estoy alabando? ¿Quién es ese Jesús que tanto le he dicho y nunca supe nada? ¿Por qué? Porque ese corazón no está entregado por completo a nuestro Dios. Amén, hermano. Solamente de labios nomás me honra este pueblo, pero más su corazón está lejos de mí, dice el Señor. A su nombre. Isaías dice así, ¿verdad? ¿No es verdad, hermano? Y nosotros no estamos para alabar de labios, hermano. Estamos para alabar en espíritu y en verdad, con el corazón dispuesto a Dios. A su nombre. ¿Lo va a alabar usted, hermano, así o no? Pero acá cuando venimos a alabar, estamos alabando, hermano, en espíritu y en verdad. Bien, espíritu y en verdad. Serios, con esa cara de preocupado, con problema todavía así. Si estás en la casa de Dios, ponete gozoso, ponete alegre, porque estamos alabando a un Dios de verdad, a un Dios vivo, a un Dios Señor de señores, Rey de reyes, aquel que nos ha sacado de la oscuridad, de la tiniebla, y ha venido su luz admirable a nosotros para ver las cosas ahora que los que no ven, pero nosotros sí vemos. A su nombre. ¿Lo cree o no lo cree este hermano? ¿O no lo ven ustedes, hermano? ¿Qué está hablando este loco? Gracias, Señor. Dice más abajo, el 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no has resistido la sangre combatiendo la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación de que como a hijos, se os corrige diciendo. O sea que el Señor también da autoridad. Amén, hermano. ¿Qué dice más abajo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios es perfecto, Dios es justo. Ahora, ¿qué está hablando? Aquel que comete pecado, aquel que comete desobediencia. Toda desobediencia, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, tantos nombres que podemos llamar, pecado es pecado. Tiene un solo nombre que se llama pecado. ¿Verdad o no es verdad, hermano? ¿O no es así? Es pecado. Ahora, mentir, prometer, no hacer, predicamos y no hacemos, ¿es pecado o no es pecado? Digo una cosa, estoy predicando, no lo llevo por obra en mi vida, estoy pecando contra Dios. ¿Verdad o no es verdad, hermano? No, si el pastor ha predicado y no hace lo que ha dicho. Porque la palabra es primero para el que predica. Amén, hermano. Para el que diserta el tema, para el primero la palabra. Si no lo hace por obra, está pecando. Amén, hermano. Y entonces para volver a predicar tiene que entrar en comunión con Dios y perdonarse, no cometer el mismo error que cometió más antes, para volver a entrar en la presencia de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén, hermano. Así que nos está hablando más claro aquí la palabra de Dios, dice, ¿no? Al que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota por hijo a todo el que recibe, azota a todo el que recibe por hijo. Acá, es grave, hermano. A veces nosotros, la iglesia disciplina, con el texto textualmente lo disciplina, y eso lo pasa literalmente el pueblo, ¿me entiende? Porque eso es un mandamiento que cumplimos delante de Dios, porque está escrito en la Biblia, ¿me entiende? Pero ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando el alma que se ha puesto en disciplina, hermano, hay muchos que han sido disciplinados y no han sido levantados el día de hoy, hermano, sus disciplinas. Razones. Primeramente, han contradecido a la palabra de Dios y al Señor, como dice su escritura. Y se han apartado, se han alejado del Señor. Otros se han ido a otras congregaciones, otros han caminado por todo lado. A la final, para ellos, cuando dicen, Dios ya me ha perdonado. Dios ya me perdonó. ¿Cuándo te perdonó Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Verdad o no es verdad, hermano? Y lo que desatares en la tierra será desatada en los
cielos. Así que para que sea desatado en la tierra y sea desatado en los cielos, hermano, primeramente el fruto de arrepentimiento es de aquella persona cuando está a Dios acercándose cada día más, está haciendo las obras, los frutos del Espíritu Santo, hermano, y lo que está haciendo la fe por obras, hermano, sabe que Dios revela a sus siervos para poder levantar esa disciplina, hermano. ¿Me entiende? ¿Quién vive? A su nombre. Así que no se hagan el vivos, hermano, cuando estén en pecado, que mientan, que estén ocultando, hermano, porque de Dios nada se puede esconder. Esto va mayormente a los jóvenes, hermano, que cuando están noviando, una vez más voy a repetir, que cada vez siempre estoy recalcando, después el pastor nunca dijo, se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Se hacen el oído sordo y dicen, no, yo no escuché, ¿cuándo dijo el pastor? Si no enseña. ¿Sabe qué, hermano? El joven, cuando empieza su juventud, su adolescencia, hermano, tiene deseos, tiene ese deseo carnal, ese deseo emocional. Las hormonas funcionan a 80, 90%, ¿verdad o no verdad? Y viene la tentación donde quiere conocer a la mujer y la mujer quiere conocer al chico, a la temprana edad. Y entonces esas consecuencias trae al pecado, hermano, ¿me entiende? Y después cuando han consumido ese pecado, hermanos, ya que pasó todo esto, ocultan, esconden. Ni cómo ayudarles, ni en oración, ni cómo ayudarles en reflexión, ni cómo poner, como dice la palabra, Jesús ha puesto su vida por sus ovejas, ¿verdad, hermano? Y también llama a los pastores a poner la vida por nuestros amigos, así como yo le he puesto, dice en San Juan 10, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo el anciano va a orar? ¿Cómo el diácono o el evangelista? ¿Cómo vamos a orar si han escondido semejante pecado? ¿Verdad o no? No solamente sería en esa fornicación, también hay en robo, en droga, en alcohol. ¿Me entiende? Ahora en alcohol, ¿qué pasa? Cuando son cristianos ya crecidos, hermano, el evangelio nos enseña bien claro en los proverbios, ¿verdad? En Proverbio 20 y Proverbio 23, 20 para adelante, hermano, de 18 para adelante nos habla, hermano, acerca del alcohol. Que aquí no hay escondido de eso, ¿verdad o no es verdad, hermano? Acerca de los que se embriagan y acerca de los que toman, eso también habla la Biblia, hermano. Y después dice, si la Biblia en ningún lado dice que no hay que tomar, dice que no hay que... ¿En qué lugar? Mostrame. ¿En qué lugar dice eso? Si leemos los proverbios con entendimiento nos habla clarito, hermano. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Me entiende? La vianda, ¿para qué es, hermano? Para el vientre, y el vientre para las viandas, ¿dice verdad o no? Así que, hermano, tengamos cuidado de lo que vamos a hacer. Así también cuando se descubren estos pecados, hermano, se entera ministerialmente pastoral a la disciplina. No hay otra. ¿Me entiende, hermano? Cuídese de lo que estamos hablando en esta noche, más que todos los hermanos que están bautizados, hermano, porque razones, el testimonio cristiano tiene que ser sano, santo, como dice su palabra. Si Él ya nos hizo santos cuando muerto en la cruz de Calvario, ¿verdad o no? Ya hemos sido santificados en su muerte, ¿o no es así, hermano? ¿Y cómo tenemos que cuidar santidad nosotros, hermano? Consagrándonos con Dios, obedeciendo su voluntad, no dejando de congregarnos, asistir a la iglesia para que seamos guiados toda la vida hasta que venga Cristo, hermano. ¿A su nombre? ¿Es así o no es así, hermano? Si no venimos a la iglesia, no estamos congregándonos y vamos a hacer lo que queremos, hermano, viene la tentación y el pecado, hermano. Después, por no entrar en disciplina, no vienen más a la iglesia y se pierden. Y se van por el mundo a otra iglesia o van por otro lado a cometer el mismo delito, pero delante de Dios no se pueden esconder. A su nombre. Y dice más abajo, ahora vamos. Si soportáis la disciplina, acá está hablando ahora más hermoso. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios, ¿cómo nos trata, hermanos? ¿Cómo nos trata Dios? Como a entrenado, como a hijo, hermano, amén. Ahora un padrastro lo maltrata al entrenado, más peor que un padre, ¿sí o no? Porque no es su hijo, lo tortura o lo hace cualquier cosa, ¿verdad o no? Pero un padre cuando ama al hijo, lo disciplina, lo educa, lo corrige, ¿verdad o no es verdad? Pero también en el tiempo mío, tiempo del hermano Hermógenes, más de nuestro hermano anciano Ernesto que tiene 80 años, hermano, la disciplina era más estricta, ¿verdad o no es verdad, hermano? Era estricto, hermano.
Desde el tiempo de mi padre, hermano, la disciplina, el patrón lo agarraba en la cola del caballo, lo hacía dar la vuelta a la cancha, hermano, cuando cometía un delito, hermano. Eso era así, hermano, la ignorancia de los españoles era así eso. En Cochabamba, hermano, ¿por qué se han levantado la corrida de las mujeres? Por esa razón de la esclavitud que había, por esas disciplinas que ellos han dejado generaciones, hermano. En Brasil lo mismo, Argentina lo mismo. Y eso poco a poco se ha ido quitando, hermano, dando libertad, hermano. Y hoy en día, ¿qué es la disciplina en la escuela? Maltrato, ¿verdad? Maltrato psicológico, maltrato, todo maltrato, hermano. Delante de Dios, diría en este como siervo, la disciplina de antes era buena, hermano. Cuando me disciplinó mi padre, hermano, si el hermano Ernesto fuera mi padre, me hubiera disciplinado con ese chicote que daban, hermano, con el trenzado, yo le agradecería en este momento, hermano, como agradezco a mi papá, porque gracias a eso hemos sido educados, hermano, ¿me entiende? No era miedo, hermano, era la educación. Pero hoy en día, agarra un chicote, dale, te voy a denunciar. ¿Verdad o no es verdad? Te voy a denunciar, porque mi cola está marcado. Están llevando a la denuncia al psicólogo. Hermano, tanto se ha perdido la disciplina este último tiempo, hermano. ¿Verdad o no es verdad, hermano? Y hay papás que están alabando, ay, mi niñito, mi bebito. Pero después, hermano, ese niño va creciendo soberbio, va creciendo ingrato, va creciendo, hermano. Hay que tratar de poner en orden, hermanos, amén. Como Dios manda, hermano, en su palabra, hermano, amén. ¿Quién vive? Pues si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que, hermano, la disciplina es buena cuando cometemos el pecado o la desobediencia en el delito. Amén, hermano. Estamos hablando de parte de Dios, no estamos hablando de la ley terrenal, estamos hablando de la parte de lo que está escrito en la Biblia. Amén. Hay que, dice, no, el 10 dice, el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, ¿verdad o no? Nos disciplinaban, lo que estaba contando hace un momento, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos a su nombre. ¿Obedecemos a Dios, hermano, o no obedecemos? Ahí está tu decisión. ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? ¿A quién hago caso? Con mi propio impulso, ¿qué está hablando aquel? No, la palabra, hermano, es corrección. Y dice el 10, aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que no os es provechoso, ¿no? Porque esto no es provechoso para que participemos de su santidad. Eso no es provechoso disciplinar, hermano, por poco tiempo, porque no es provechoso para santidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene la disciplina, esta persona es disciplinado por poco tiempo, hermano, pero te digo una cosa y te advierto, hermano, la disciplina de Dios es mucho peor, hermano. ¿Me entiende? Si estamos nosotros decretando una disciplina, estamos poniendo por obra esta disciplina en la iglesia, hermano, ahora sobre esta disciplina, no obedecieron, hermano, y siguen en el peor caso, hermano, ahí viene la mano de Dios y es más tremendo esa disciplina, hermano. Eso no hay chiste con eso, hermano. ¿Lo cree esto o no lo cree, hermano? ¿Lo cree o no lo cree? Es más fuerte la disciplina de Dios, hermano. Las cosas pasan, suceden muchas cosas que nosotros menos pensado nos pueden ocurrir, hermano. Amén. Después decimos, el Señor me ha aprobado. Pero si reconocemos que estamos en falta, el Señor me ha puesto en mi lugar. Ahí sí voy a decir que me ha disciplinado. Amén, hermano. ¿Quién vive? Ya no quieren decir Cristo porque no les gusta la palabra, hermano. Vamos a decir más abajo. Es verdad, el 11, es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido
ejercitados, ¿no? Pareciera triste, pareciera algo penoso, pareciera como si algo estuviera ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está quitando todo lo que tenía que hacer delante de Dios, ¿me entiende? Estaba haciendo algún ministerio, alguna labor, ya está privado de esas cosas, ¿me entiende? Entonces pareciera triste, pero cuando empieza a trabajar por su propia voluntad, empieza a restaurar, a renovarse, empieza a buscar de Dios y a hacer lo que Dios dice que haga, hermano, empieza a llevar sus frutos, hermano, y delante de Dios, hermano, qué lindo, hermano, y ya viene a ser causa de gozo. ¿Por qué razón? Porque el siervo o ve que está pasando las cosas que está haciendo en la iglesia, está trabajando en el ministerio, hermano, entonces sus frutos se está viendo por delante, y sabe que ese hermano, a esa hermana, hermano, se lo levanta la disciplina, hermano. ¿Y cómo viene esa disciplina cuando se levanta? ¿Con tristeza, hermano? Con gozo, ¿verdad? Con alegría. Amén, hermano, porque después no lo va a volver a hacer más. Seguro es eso. Dice más abajo: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Así que hay que tener fuerza y ánimo. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. O sea, andar derecho en la vereda, todo, hermano, para que no nos desviemos del camino y sigamos adelante y ser sanados, hermano. Amén. ¿Quién vive? ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Nosotros como cristianos, ayudar al que está en disciplina, apoyar al que está en disciplina, sanar, que ese pie no se deslice de la vereda, que meta a la senda, ayudarle, hermanita, tu pie pone acá, acá. Amén, hermano. Tenemos que ir haciendo la obra de Dios, ayudando al que está en disciplina, hermano. Amén. Porque hay muchos que se van al mundo y se pierden. Y cuando se pierden, como están atados en la tierra, hermano, por mucho que vayan a cualquier iglesia que Dios me ha perdonado, eso es mentira, hermano. Tiene que ser donde se hace disciplina, el pastor que es responsable, lo levanta la disciplina, lo lee el acta, hermano, levanta la disciplina, gloria a Dios. Ese hermano va a ir derecho al cielo. A su nombre. Dice más abajo, el 14. Seguid la paz todos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguimos la paz en santidad. No está haciendo seguir la paz en pecado, está haciendo la paz en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, hay que caminar en el camino de la santidad para ver a Dios. A su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermano. Dice más abajo, el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, miremos bien, atento, ¿a dónde estamos viendo? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Miremos a ese Jesús, miremos a ese Dios, miremos al que nos ha salvado, y vamos a ir triunfando, venciendo todo obstáculo. Porque bien que estamos hablando aquí, él dice, ¿no? 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Si no ponemos nuestros ojos en Jesús, podemos dejar de alcanzar la gracia. A su nombre. Podemos dejar de alcanzar, ¿no? La gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa raíz de amargura, pues una decepción, algún dolor, algo que, como estaba diciendo de un principio, hermano, algo que se cansan, se abusen. No es así las cosas de Dios. Amén, hermano. Tratar de sacar esa raíz de amargura, de ese dolor que hay. Y por ella muchos sean contaminados. Ahí contamina a muchos, hermano, por esa amargura que hay. Porque es espiritual, es contagioso. ¿Me entiende, hermano? Y eso hay que evitar. Más abajo nos está hablando el verso 17, ¿no? El 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿no? No sea que haya algún fornicario, dice, ¿no?
Fornicario ya sabemos. ¿Qué es fornicario? ¿Qué es fornicario? ¿Algún fornicario? ¿Qué es fornicario? Uno que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, hermano. Amén. Uno que no. Más que por eso los jóvenes tienen que tener cuidado para no entrar en la fornicación. Y el fornicario es aquel, como estamos viendo en la tele cada día, ¿no? Que estamos viendo en la tele, hermano, ese adulterio, fornicario, qué sé yo. ¿No, hermano? Estamos atentos, hermano. Aquel fornicario no va a entrar en la presencia de Dios. Dice aquel profano también, hermano. Ese profano, ¿quién es, hermano? El delincuente, ¿verdad o no? Y dice más abajo. El 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. Qué tremendo Esaú, ¿no? Aún ni con lágrimas lo ha desechado de esa heredad que tenía, que no había perdón, en pocas palabras. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. A ver, 17, dice, ¿no? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, dice, ¿no? Y no hubo oportunidad para él. Arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. O sea que no hay oportunidad para él, arrepentimiento. Aun cuando llores, no va a haber oportunidad. Si no es ahora, cuando estamos a tiempo de pedirnos perdón, porque estamos en el tiempo de su gracia. Amén, hermanos. ¿O no estamos en tiempo de gracia de Dios? Ahora vamos más abajo, nos habla el verso 19, ¿no? 18 ahora dice, ¿no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando al monte de Dios. A orar, a pedir, ¿no? Y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Tenían terror, ¿me entiende, hermano? Decía, Señor, apártate de mí, ya no queremos saber nada de ti, porque tus juicios son tremendos. Tenían miedo, tenían temor la gente, ¿me entiende, hermano? Porque Dios es Dios, hermano, amén. Dios es Dios, así que también nosotros, hermano, hoy que estamos, nos pongamos de rodilla al monte de Sion, al monte de oración. Aquí, como decían, ¿no?, en la prédica el martes el hermano, no solamente el monte los viernes, hermano, tenemos que orar en la casa, orar en la cama, donde nos encontremos, pedir a Dios todas nuestras necesidades, nuestras súplicas, en qué estamos faltando al Señor. Amén, hermano. ¿O no es así, hermano? El monte de oración, no, los viernes tengo oración, ya estoy feliz. No es así. Hay que orar en todo tiempo, hermano. Orando sin cesar, dice la palabra. Amén, hermano. Dice más abajo, el 20, ¿no? Porque no podían soportar a los que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardos. Escuche bien, porque no podían soportar a los que se ordenaba. Si una bestia tocare, ¿no?, en el monte, será apedreada o pasaba con dardo. No se podía soportar. Cuando estaba en pecado lo apedreaban. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué era en la ley, hermano? Cuando una mujer le encontraron en pleno acto de adulterio. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo llevaron ante Jesús, ¿no? Maestro, ahora lo hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Según la ley de Moisés nos obliga a que lo apedreemos, dice, ¿verdad? Y lo llevan ante Jesús, y Jesús, ¿qué le dice? Les mira,
estaba escribiendo en tierra y les mira y les dice: ¿por qué le juzgáis? ¿No? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice, ¿verdad o no? Y ninguno podía tirarle con la piedra porque estaban todos llenos de pecado, ¿verdad o no? Y nadie lo pudo. Entonces a la mujer le dice, ¿no? ¿Quién de ellos te juzga? Ninguno, le dice. Yo tampoco te juzgo. Sino vete en paz y no peques más, le dice. A su nombre. Dale un aplauso, hermano. Así es cuando Dios hace, hermano, su obra. Vete en paz y no peques más. Amén. Y dice más abajo, vamos a ir al verso 21. Y tan terrible era lo que se veía, ¿no? Que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta Moisés estaba bien asustado lo que Dios estaba haciendo, hermano, porque era tremendo su ira de Dios. Sino que os habéis acercado al monte, mira, si no habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Sé que está hablando que tenemos que acercarnos a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén que viene pronto, hermano. Amén, hermanos. Apuntemos esa ciudad celestial. Cuando venga Cristo, hermano, estaremos alabando, glorificando en aquel lugar. Y aquí dice, porque ustedes nos han acercado al monte de Sión, dice, ¿no? Al monte de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos y millares de ángeles. El 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, ¿no? De los espíritus de los justos hechos perfectos. A su nombre. Ahora, ¿cuál es nuestro anhelo, hermano? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿A qué venimos acá? A ver, ¿quién me dice? Tenga la libertad de hablar. ¿A qué venimos acá a la iglesia? A ver, específica. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A perder el tiempo? A venir que la iglesia ya me divierte, en mi casa no hago nada. Acá no se viene a perder el tiempo, se viene a recibir, a prepararse, a estar en santidad para ir a la presencia de Dios y entrar a la nueva Jerusalén con Cristo, siempre con Él, toda la eternidad de la eternidad. A su nombre. A ese lugar, hermano, nos llama este texto que nos está hablando hoy en día, hermano. Por eso cuando estamos en disciplina es buscar la gloria de Dios, hermano, para ser levantado y luego entrar en el camino, porque dice la palabra de Dios que la primera porción era una, después cuando se levanta la doble porción recibe y con gloria para el servicio del Señor. A su nombre. Dice más abajo, el 24, el 23, no, 24, amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A su nombre. El nuevo pacto que ha hecho. ¿Quién ha hecho el nuevo pacto? Jesús. Ese pacto ha hecho en su sangre. Amén, hermano. Y ese pacto ha hecho mejor que la de Abel. ¿Por qué ha hecho mejor que la de Abel? Porque Abel, cuando estaba en el huerto, era Abel y Caín, ¿verdad? Abel era el hijo mejor ¿de quién? De Adán, ¿verdad? Entonces él daba todo lo bueno en sus ofrendas, en todo le daba todo lo bueno, el animal sano, la verdura buena, todo le daba las primicias a Dios, lo mejor. Pero Caín le daba lo peor, ¿verdad o no? Lo daba lo contaminado, lo daba lo que no era, lo que no tenía que ser, no, lo daba hacia el Señor. Y entonces Dios ha visto ese corazón, hermano, de Caín y de Abel. Como Abel era tan bueno, entonces le entró la envidia en Caín y lo mató a Abel, ¿verdad o no? Por envidia lo mató a Abel y Caín escapó donde estaba muerto su hermano. Y de Dios nadie escapa, ¿verdad o no es verdad, hermano? Nadie escapa de Dios. A Caín lo buscó, lo encontró el Señor y le dijo, no, errante serás sobre la tierra, serás caminante. Lo desterró a Caín de donde estaba él también. ¿Me entiende, hermano? Así que no es bueno jugar en el Evangelio, es estar en el Evangelio, a su nombre. ¿Qué dice más abajo?
El 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no ¿por qué? Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. A su nombre. Ay, hermano, no nos conviene hablar mal de Dios. Amén, hermano. No nos conviene hablar mal de Dios. No nos conviene desechar al que está en los cielos, hermano. Amén. Porque Él, después viene su enojo del Señor. No sabemos dónde vamos a estar. Es mejor estar, pues más vale que no me hayas conocido, dice el Señor. Amén, hermano. ¿O no es así? Más vale que no me hayas conocido. Ay, pareciera que el pastor te obliga, o el hermano, o la hermana te obliga a que vengas a la iglesia. No, hermano, la palabra dice, más vale que no me hayas conocido. Donde vayas, estés en el otro continente, donde vayas, pero siempre Dios va a estar ahí. Amén, hermano. Y te va a estar vigilando qué es lo que estás haciendo. De los ojos de nosotros puedes escapar, pero del ojo de Dios no vas a escapar, hermano. Amén. Como lo ha hecho a Caín, ¿no? Le dice más abajo, el verso 26. La voz del cual, ¿no?, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, no conmoveré, y no solamente la tierra, sino también los cielos, una vez más. ¿Cómo dice conmoveré la tierra y los cielos? Dice, la potencia de los cielos serán conmovidas, dice, ¿verdad? Antes que venga Cristo, ¿no? En la tierra también habrán señales, como en el cielo habrán señales antes de venida. Y está hablando también del Apocalipsis, que viene Cristo pronto, a su nombre. Así que dice, no solamente, ¿no?, el 26, el 27, ¿no?, y aún. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden en las inconmovibles, a su nombre. Así que Dios va a venir con con una voz de trompeta, va a conmover los cielos y la tierra, hermano. Todos sus ángeles, los que estamos esperando, no vamos a tener miedo, sino vamos a esperar en Él para que nos vayamos con Él, a su nombre. Y dice más abajo el verso 28, el último, ¿no? 27. El 28, dice el último, ¿no? Pues el 28, ¿no? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no?, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora sí, tenemos una gratitud. Esa gratitud es por gracia que Dios nos ha dado a nosotros ahora. Y sirvamos con reverencia. ¿Qué es reverencia, hermano? Con respeto a Dios. ¿Me entiende, hermano? Con ese respeto a Dios. Hagamos la obediencia a Dios. Cumplamos con los mandamientos de Dios. Cuando el siervo o el hermano dice, ponete de pie, ponte de pie. Cuando dice, ponte de rodillas, ponte de rodillas. Cuando dice, inclina tu rostro dentro de la congregación. Ahora usted, cuando va a otro lado, va a decir igual, ponete de pie. Igual tienes que hacer caso, porque está en la voluntad de Dios. ¿Me entiende, hermano? Eso es el respeto a Dios, no al hermano. Si el hermano no se para, bueno, no es mi problema. Es con Dios el problema, ya no con el hermano, ni con el pastor, ni con el que predique, no, con Dios. ¿Me entiende, hermano? Así que las reverencias con respeto, como está diciendo acá la palabra de Dios. En las reverencias, entendamos de una vez por todas, ese respeto, esa reverencia, lo haremos para Dios, hermano. Amén. A su nombre. A veces nos enojamos, ¿no? ¿Yo para qué me le ponen? ¿Qué me importa? No, no es así, sino tenemos que ponernos en reverencia, como está escrito aquí en su palabra. Así, ¿no? Una vez más repito, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios, ¿no?, agradándole con temor y reverencia, a su nombre, ¿no? Con temor y reverencia. El último dice, porque nuestro Dios es fuego y consumidor. Así que nadie va a escapar del Señor, porque Él va a hacer como tiene que hacer. Ponte de pie, vamos a orar por su palabra, hermanos.